Mi nombre es Jennifer Garrido Rangel. Actualmente estoy en el curso de Morfofisiología Animal y estará dando inicio a la exposición con relación a la tarea 3 del curso, bueno, como ya lo dije, de Morfofisiología Animal. En este caso, el tema es la anatomía y fisiología de la digestión en poligástricos. Bueno, inicialmente se puede dar a entender que en la digestión de poligástricos se puede decir que es un sistema diseñado para procesar, para que los animales puedan procesar grandes cantidades de forraje. En este caso, por ejemplo, de lo que se está hablando, que son los ovinos, los caprinos y los bovinos, son animales rumiantes, lo que significa que tienen un estómago con 4 cámaras o con 4 celdas, por así decirlo, mayormente, que permiten fermentar, descomponer y pues también poder descomponer eficientemente lo que es la fibra vegetal. Para poder entender el sistema como tal, se puede empezar por la boca y terminar por lo que se conoce como el recto o el ano. En este caso, por ejemplo, de la boca, por donde vamos a empezar inicialmente, es un órgano que está empleado para tragar el alimento. En este caso, estos animales comen muy rápido y no mastican suficientemente lo que es como tal el alimento. Las vacas son diferentes porque tienen menos cantidad de dientes y en su boca, lo que es en la mandíbula inferior, cuentan con dientes, con incisivos, y en la superior no tienen dientes. Por el contrario, lo que se le conoce es que tienen pues una almohadilla dental. En los ovinos y en los caprinos tienen una función prácticamente igual, es un órgano muy similar, está también conformado por labios, por la lengua, los incisivos inferiores, lo que es la almohadilla dental en la superior. Y dentro de estos 3 grandes grupos, lo que es la cabra se caracteriza por tener una lengua larga y con una movilidad muchísimo mayor de labios, los cuales pues son muy flexibles. Otra cosa que también se podría decir es que en cercanía con la boca, estos animales también cuentan con lo que son las glándulas salivales y su función es que se vierten a la boca para poder humedecer lo que son los alimentos en seco. Por otra parte tenemos el esófago, el cual mide aproximadamente más de 1 metro. Es un tubo pequeño y su función inicial es el de ser un transportador. Básicamente lo que hace es transportar el alimento de la boca, pasa por el esófago, bueno, el esófago es el que lo transporta hacia el rumen, y durante la rumia, el contenido ruminal vuelve a través de este esófago a la boca para una masticación adicional. Eh, Presenta una gran peculiaridad en lo que se conoce como el canal esofágico o reticular, y este pues inicia en la porción final del esófago cuando se cierra. Es una forma de tubo que va del esófago al omaso, y la estructura principal o la función principal la estructura es permitir que la leche ingerida, pues en la edad temprana de cuando el animalito es un bebé, no pasa directamente al retículo o al rumen. Esto para evitar que la fermentación, pues, que la leche se vuelva una fermentación bacteriana. Por otra parte, tenemos el estómago, el cual en los rumiantes es una cavidad bastante grande, se considera que son 3 cuartos de tamaño en comparación a la cavidad abdominal. Está compuesto por 4 compartimentos o por 4 cámaras principales, que es el retículo, el rumen, el omaso y el ovomaso. Sus nombres comunes, o como se le conoce cotidianamente, es el bonete, la panza, el librillo o el cuajar. Lo que es el retículo, el rumen y el omaso son secciones que a menudo se consideran como proventrículos, esto porque están revestidas por una membrana mucosa desprovista de glándulas. Por últimamente, el abomaso posee una membrana mucosa glandular mayor, por eso comúnmente se le conoce como el estómago verdadero. Y dentro de mi explicación, últimamente tenemos el retículo, el cual también tiene básicamente un trabajo de movilización, ya que pues lo que hace es movilizar primeramente el alimento digerido hacia el rumen o hacia el omaso, y en la regurgitación del bolo alimenticio después de lo que es la rumia. Bueno, este músculo lo que hace es que cuando se contrae expulsa el alimento hacia el esófago, el cual lleva de nuevo el alimento pues a la boca nuevamente. Su gran parte, o donde está mayormente ubicado, es hacia el lado izquierdo del plano medio, se encuentra contra el diafragma y el hígado en su parte frontal. Está constituido por pliegues de una altura de 1 centímetro, que incluyen espacios de un cuadro de aproximadamente 6 o 5 lados. Pues esto da su nombre vulgar o cotidiano, como se conoce, que es el panal de miel. Estas celdas están subdivididas por pliegues más pequeños y los fondos están incrustados en papilas, bueno, córneas agudas.
El siguiente compartimento que conforma el estómago de los poligástricos, en este caso bovinos y ovinocaprinos, es el rumen. Bueno, como podemos observar en la imagen, ocupa la mayor parte del lado izquierdo del animal, ¿no? La cavidad abdominal. En los bovinos presenta una capacidad de 100 a 150 litros, en ovinos y caprinos de más o menos 6 litros por término medio. Se encuentra en contacto directo con el limiar izquierdo, limita dorsalmente por el techo abdominal y inicia por el suelo abdominal. La función de este órgano es que actúa como una cámara de fermentación microbiana y pues que además es el lugar principal donde se generan ácidos grasos de cadenas cortas. También ayuda a superar los nutrientes de los alimentos que consume el animal, que es un gran saco falto de oxígeno, o sea que tiene una fermentación anaeróbica. Y los microorganismos contribuyen a la fermentación del alimento. ¿Qué microorganismos encontramos en el rumen? Hongos, protozoos, bacterias. Bueno, en esta imagen vamos a observar cómo es el sentido de circulación del alimento cuando ingresa al animal. Los movimientos de la cámara en el rumen, al igual que en el retículo, facilitan la mezcla de la ingesta, haciendo que el líquido luminal humedezca continuamente, manteniendo en el contacto con el flora abdominal, que también facilita el eructo, la regurgitación y el pase del alimento hacia el omaso. Para hablar de la rumia, vamos a tener en cuenta aquí la imagen. Vemos cómo el animal ingresa el alimento, lo lleva hasta el rumen, se nombra siempre el retículo, pero el primero que ingresa al rumen, como podemos ver en la flecha verde, que es el alimento recién consumido, ingresa al rumen. Del rumen, pues ya pues la fermentación y todo eso pasa al retículo. En el retículo, pues se ve que hay algunas partículas todavía que necesitan de rumia, ¿no? Entonces, aquí donde se habla de la rumia, que es el reflejo que consta de 4 acciones diferentes: regurgitación, reinsalivación, remasticación y redeglución. Que se inicia por el contacto del alimento grueso con los receptores nerviosos en la pared ruminal. Durante la fase de regurgitación, el cardia se inunda de ingesta, como resultado de una contracción del retículo. En el momento preciso, ese cardia se abre y el bolo de la ingesta es pasado al esófago, que se es transportado hacia la boca para hacer las contracciones peristálticas del esófago, o sea, peristálticos que son involuntarias, al esófago, como se puede observar en la línea roja, pasa. En el rumen encontramos un contenido ruminal que se puede clasificar en 3 estratos: el superior, medio y el inferior. El superior es el que contiene partículas gruesas de alimentos que el animal consumió durante el día, como se observa en la imagen donde dice alimento grueso de hoy. El estrato medio son las partículas donde se encuentran partículas de densidad y tamaños intermedios, que acá donde dice alimento fino. Y el estrato inferior son los contenidos ya que contienen líquidos, partículas finas y la ingesta del día anterior. El contenido del estrato inferior es el que pasa al omaso para la subsecuente digestión, que es donde se llama acá la capa líquida. Entonces, cuando estamos hablando de alimento grueso hoy, es lo que explicaba anteriormente, que es lo que se devuelve al retículo para realizar la rumia y se va convirtiendo en alimento fino. Ya después de esa fermentación que realizan las bacterias, hongos y protozoos, se convierte en el estrato inferior. Y arriba se puede observar la capa gaseosa que se forma en el rumen de toda esa fermentación que ocurre allí. Ya después de haber pasado todo ese contenido líquido al omaso, nos encontramos con este órgano, que es pequeño, no tiene esta capacidad de absorción, recicla el agua y minerales como sodio y fósforo, que retornan al rumen a través de la saliva, que pues, no es muy esencial, es un órgano de transición entre el rumen y el omaso. En este órgano encontramos aproximadamente 100 pliegues longitudinales llamados láminas del librillo, como se pueden observar acá y acá. Bueno, estas láminas se emergen de la curvatura mayor en los lados. El alimento es comprimido en placas delgadas en los pequeños espacios existentes entre las láminas. Por aquí se almacena todo el alimento, lo que es triturado finalmente por las numerosas papilas córneas redondeadas que se encuentran en la superficie de los pliegues. De ahí el alimento va a pasar, o ya el líquido fermentado, ya todo ese contenido ruminal pasa a la omaso, que pues se parece mucho al estómago de los no rumiantes, que saca esa partecita. Aquí tenemos el rumen y es solamente esta partecita, y acá la podemos ubicar también, el ahumazo. Bueno, secreta ácidos fuertes y enzimas digestivas. Los alimentos que ingresan aquí son compuestos principalmente de partículas no fermentadas de alimentos, o sea, algunos productos finales de la fermentación microbiana y los microbios que crecieron en el rumen. A diferencia de los monogástricos, estos pliegues ahomasales previenen la estratificación de la ingesta. Una vez realizado todo el proceso de la rumia en el estómago del ovino o de los rumiantes, y después de haber pasado por el ahumazo, este comunica con el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo que conecta al estómago con el ciego. Se encuentra suspendido en la parte dorsal de la cavidad abdominal mediante un pliegue al lado derecho del plano medio. Tiene una longitud aproximadamente de 5 metros y un diámetro de 5 a 6 centímetros. En el intestino delgado se llevan a cabo la mayoría de partes de la absorción de nutrientes. Además, este órgano es donde se lleva a cabo la digestión principalmente proteica.
Por otra parte, el intestino delgado se encuentra dividido en tres secciones, siendo esta una de ellas el duodeno, que secreta sus propias enzimas y recibe las enzimas de otros órganos, como lo es en el páncreas y las enzimas que le da la vesícula, para la digestión química de proteínas, carbohidratos y lípidos. Otra sección que tiene el intestino delgado es el yeyuno, que presenta unas vellosidades internas cuya función principal es el transporte a torrente sanguíneo de las sustancias como hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Por último tenemos el ileón. Este conecta con el ciego y ayuda a comunicar o a continuar la digestión del animal que viene o que éste lleva en el estómago. Otra parte del intestino delgado absorbe nutrientes y agua alimentos para que sean usados por el animal. El intestino delgado presenta tres tipos principales de glándulas. Dos de ellas es las glándulas intestinales y las glándulas duodenales. Estas se encargan de producir enzimas y hormonas necesarias para convertir los productos parcialmente digeridos a los órganos. Y otra glándula que es las placas de Peyer. Son agregados de tipo linfoide. En rumiantes jóvenes, las placas de Peyer ileales son responsables de generar la mayoría de las células B. Del intestino delgado pasamos al intestino grueso. El intestino grueso del rumiante no presenta cinta ni saculaciones. En la mayor parte se encuentra situado en la proporción derecha dorsal de la cavidad abdominal. Principalmente funciona como un órgano de absorción de agua y contiene, esta se divide también en tres, contiene tres partes intestinales. Esta es el ciego, el colon y el recto. El ciego funciona como un sitio para la fermentación microbiana. El colon es otro sitio que contribuye para la digestión y la absorción de nutrientes. El colon es donde se forman las heces fecales. Y el recto es la parte del intestino donde el organismo almacena la materia fecal. Les vamos a hablar de los órganos anexos también. Y un órgano anexo son las glándulas salivales. Principalmente cuentan con tres, que son las que más resaltan. Una de ellas es la parótida, que se encuentra en forma triangular, acá representada en la imagen. Se encuentra representada de color amarillo, que desemboca en los molares, en la parte de atrás. Otra glándula es la mandibular. Esta ocupa la fosa retromandibular. Desemboca en la carícula sublingual. Es la que se encuentra acá de color naranja, un color naranja. Y por último tenemos la sublingual, ubicada en el piso bucal, se encuentra debajo de la lengua. Como un dato curioso, la saliva sirve para una fuente de nitrógeno. Esta utiliza microorganismos que llegan al rumen. La producción de saliva en los rumiantes puede ser de 150 litros al día. Otro órgano anexo que contienen es el hígado. Además de secretar bilis, este órgano excreta y sintetiza los productos de degradación que contiene el nitrógeno. Este órgano tiene un peso aproximado de 5 a 7 kilos en ovinos grandes. En bovinos consta de un cuerpo que forma mayor parte del órgano y dos pequeños lóbulos. Este se puede llamar caudeno y papilar, que están localizados posteriormente. Presentan una vesícula biliar, la cual vacía dentro del duodeno por un ducto simple. En los ovinos se encuentran lateralmente en dos lóbulos principales, el dorsal y el ventral, mediante una fisura umbilical transversal, y posee un pequeño lóbulo caudal posterior. También un órgano anexo es el páncreas. La principal función del páncreas es en la digestión de los rumiantes, es el aporte de jugos pancreáticos y enzimas que son vaciadas en el duodeno para conseguir una digestión en los nutrientes. Entre las enzimas que podemos encontrar que el páncreas excreta o le da a los rumiantes, encontramos la tripsina, quimotripsina, liposa, carbocipecina, entre otras. La secreción del páncreas está regulada por dos hormonas. Una de estas es la secretina y la otra la pancreosimina, las cuales se producen en la pared del intestino delgado.
Después de haber conocido anatómicamente y fisiológicamente cada órgano de los poligástricos, vamos a hablar sobre el funcionamiento del sistema digestivo en estas especies y cómo se aplican esos conceptos de producción animal. Aquí en la imagen tenemos el proceso de que inicia la digestión en los poligástricos. Como los animales toman el forraje del suelo y es por la boca, es el órgano donde inicia este proceso de digestión mecánica. Bueno, en el rumen y en el retículo encontramos microorganismos que ya les había mencionado, que son bacterias, hongos y protozoos. La ingestión constante de alimentos y la rumia, en conjunto con la absorción de los productos finales de fermentación que salen del retículo y se dirigen al abomaso, estos microorganismos digieren los componentes fibrosos de los alimentos ingeridos. Durante esta fermentación en el rumen, las proteínas y los carbohidratos se degradan completamente y los microorganismos los usan antes de ser absorbidos por el abomaso y el intestino delgado, que es donde se hace la absorción de nutrientes. Cuando los alimentos ingresan al abomaso, entran en contacto con secreciones de ácidos que se producen allí. Estos desneutralizan las proteínas para que las enzimas trabajen en ellas. La digestión realizada en esa área permite que los animales la usen para funciones productivas beneficiosas. La grasa tiene proceso de digestión en el intestino delgado cuando los lípidos entran en contacto con el líquido de la bilis, que es secretado por el órgano anexo hígado. Y allí las lipasas digieren los lípidos, convirtiéndose en ácidos grasos. Estos se absorben a través de la pared intestinal y se convierten en triglicéridos, donde se transportan por el cuerpo. Posteriormente, ya después de la absorción de nutrientes, como se ha mencionado, en el intestino delgado, ya el intestino grueso, en el colon, ya es donde se almacena ese contenido ya fecal para ser expulsado por el ano, que es donde termina todo el proceso digestivo.